Hola, buenas tardes. Soy Sergio García, soy médico especialista en rehabilitación del Complejo Hospitalario de Albacete y vamos a hablar un poco de patología del pie del adulto. El hallux valgus. El hallux valgus es una deformidad compleja que afecta al primer radio, es decir, al primer meta y al primer dedo. El primer dedo se va hacia fuera, se va en valgo, se aleja de la línea media. El primer meta se desvía hacia la línea media, se va en varo y eso hace que haya una luxación, acabe terminando por haber una luxación de la primera articulación metatarso-falángica. Esto se ve mucho mejor en imagen. La articulación metatarso-falángica acaba sufriendo. ¿Por qué? Porque el meta se va hacia la línea media y el primer dedo se aleja de la línea media. ¿Qué ocurre? Pues que aquí acaba apareciendo una excrescencia, que es muchas veces la responsable del dolor, incluso la aparición de una úlcera en la piel en esa zona, la inflamación de la articulación, esto ya es un hallux valgus bastante evolucionado. ¿Veis? Una deformidad mucho mayor en la que el dedo se aleja de la línea media, pero el meta se aproxima hacia la línea media y esta zona roja corresponde a esa excrescencia. Al final ahí acaba habiendo una exóstosis, un cúmulo de hueso, y esto al final termina requiriendo cirugía. El paciente consulta, al igual que en la metatarsalgia, por dolor. El paciente consulta porque le duele la articulación metatarso-falángica, porque está inflamado, porque está rojo, está caliente, le duele incluso en reposo, porque empieza a haber una deformidad, deforma los zapatos, el dedo nota que se le va yendo hacia afuera y que el paciente eso antes no lo tenía así. Y eso en estadios muy evolucionados puede acabar provocando una alteración de la marcha. La principal motivo de consulta es, a diferencia de la metatarsalgia, que consultan por dolor, en este caso consultan por deformidad. Para hacer una medición del hallux valgus hay distintos métodos. Hablamos de un ángulo metatarso-falángico en el que se coge el eje del meta, el eje del dedo. Si hay menor o igual a 15 grados, no hablamos de deformidad en hallux valgus. Entre 20 y 30 grados hablamos de una deformidad leve, entre 30 y 40 grados de una deformidad moderada y la deformidad severa cuando hay más de 40 grados del ángulo metatarso-falángico. El tratamiento conservador, pues el hallux valgus en realidad hay que hacer un tratamiento del dolor en las fases iniciales, cuando lo que el paciente tiene es una artritis de la primera metatarso-falángica. Hay que hacer consejos sobre calzados de puntas anchas, materiales flexibles que se adapten bien a la deformidad que presenta el paciente en el pie. Hay múltiples dispositivos ortésicos para el hallux valgus, pero revisando la bibliografía, la evidencia de que detengan o modifiquen la evolución de un hallux valgus, cuanto menos es controvertida. Incluso los separadores nocturnos pues no han demostrado que vayan a modificar la historia natural del hallux valgus. El hallux valgus, el mecanismo por el que se produce es una alteración de tensión de los tendones extensores del dedo y eso no es modificable con dispositivos ortésicos. Los dispositivos ortésicos sí que son útiles para proteger la articulación metatarso-falángica, para mejorar el apoyo, protegerla del roce, para evitar que acabe provocando lesiones en la piel y muchos más problemas inflamatorios. Es fundamental el uso del calzado, de un adecuado calzado, sea calzado ortopédico o calzado convencional, que tendrá que adaptarse. Incluso hay pacientes en esta tierra nuestra en la que se hacen zapatos a medida en Almansa, pues hay pacientes que se hacen un zapato que quieren para vestir, pero le tienen que hacer con una horma especial porque tienen mucha deformidad en el hallux y entonces quieren un zapato de vestir y se lo tienen que hacer a medida. Hoy por hoy existe esa posibilidad con materiales muy flexibles, como la piel de cabra, el piel de cordero, incluso zapatos que están hechos en licra y que permiten ponerse un zapato de vestir sin tener que meterlo en una punta estrecha, en una horma estrecha. Este tipo de dispositivos, que son los separadores nocturnos, bueno, pues hay gente que los vende como muy útiles para corregir el hallux valgus, pero insisto, revisando la bibliografía, la utilidad de este tipo de dispositivos es cuanto menos controvertida. Este tipo de protectores de silicona, bueno, pues lo que hacen es evitar que haya roce
corrigen un poco la posición del dedo, pero sobre todo evitan que haya presión y roce en la parte de la articulación metatarso-falángica. Igual que este tipo de dispositivos, que lo que evitan es el roce y la presión en esta zona, porque al final el paciente, además de la deformidad, lo que acaba teniendo es dolor, y al final la gente se acaba operando por dolor, no por la deformidad. Todos los traumatólogos que se dedican al pie tienen muy claro que un alus valgus, operarlos por motivos estéticos es poco recomendable. Los motivos para operar un alus valgus es que tiene una artritis, tiene un mal apoyo, tiene una alteración severa de la marcha y por eso se acaban operando. Las técnicas quirúrgicas también son muy variadas, hay más de 100 técnicas descritas para el alus valgus y no son el objeto de esta presentación. Por último, ya vamos a acabar con el retropié. El retropié es la parte del talón, ¿vale? Cuando hablamos de patología del retropié hablaremos básicamente de 3 patologías: talalgias, fascitis plantar y patología del tendón de Aquiles. La talalgia es el dolor en la zona del talón. En la zona del talón tenemos dolores en la parte interna del talón, en la parte lateral del talón o externa del talón y en la parte posterior o en la parte plantar del talón. Después de la metatarsalgia, la principal causa de consulta por dolor en el pie es la talalgia, el dolor en el talón. De ahí que vayamos a dedicarnos, al igual que nos hemos dedicado un poco más extensamente a la metatarsalgia, nos vamos a dedicar un poco más a la talalgia, que es una causa muy común de consulta en el médico. Las talalgias mediales, duele la parte interna del talón. Normalmente suelen ser procesos inflamatorios de los tendones retromaleolares internos, fundamentalmente el tibial posterior, en las fases iniciales, y el flexor del dedo gordo. Esto es muy típico en bailarinas. Estas personas que hacen este tipo de esfuerzos acaban teniendo una inflamación crónica ahí de la parte interna de los tendones retromaleolares internos y acaban teniendo problemas, aparte de otras deformidades en los dedos, sobrecargas en el tarso, pues es típico que aparezcan sobre todo personas jóvenes que hacen baile, que tengan dolor en la parte interna del talón. La tenosinovitis del tibial posterior, de la que ya hemos hablado ampliamente cuando hablamos del pie plano adquirido del adulto, que es en las fases iniciales, cursa con un dolor que viene de la parte interna de la pantorrilla y llega hasta la mitad del arco plantar, por detrás del maleolo tibial, que es el recorrido del tibial posterior. La compresión del nervio tibial posterior, que puede ser un diagnóstico diferencial de la tenosinovitis del tibial posterior. A diferencia de la tenosinovitis, la neuropatía del tibial posterior es un atrapamiento nervioso, como puede ser el túnel del carpo o el atrapamiento del cubital a nivel del codo. El nervio cubital posterior va por detrás del maleolo, de manera que tendremos signo de Tinel al percutir por detrás del maleolo. El paciente notará esa irradiación. El paciente contará un dolor parecido al que comentábamos en el neuroma de Morton. Es un dolor eléctrico, con sensación de cosquilleo, de calambre, que le aumenta por la noche, le llega hasta la punta del dedo, y muchas veces el problema no está en los tendones, sino que hay una compresión. Es una causa rara, pero hay que también tenerla en cuenta a la hora de un paciente que comenta dolor en la parte interna del talón. Las talalgias laterales, tenemos una cosa que, bueno, yo la he comentado porque es curiosa, que es la luxación recidivante de los tendones peroneos. Los tendones peroneos van por detrás del maleolo externo y en algunos pacientes esos tendones se luxan y se pasan a la parte anterior del maleolo, generando un chasquido y acaban provocando dolor porque la fricción, el roce, acaba inflamando la vaina del tendón de los peroneos. No es algo frecuente, pero bueno, es algo que hay que conocer, que el paciente te cuenta que tiene un chasquido en la cara lateral del tobillo. Cuando le exploras el tobillo, realmente es que los tendones peroneos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, es que se luxan de la corredera que tienen por detrás del peroné y se van a la parte anterior, y ese chasquido acaba provocando un cuadro inflamatorio o incluso la rotura del tendón. El síndrome del seno del tarso, que es un dolor también por atrapamiento nervioso a nivel de la parte anteroexterna del tobillo. En el seno del tarso es una zona hueca entre el calcáneo y el astrágalo, que está rellena de grasa, en el que hay una serie de nervios sensitivos que pueden estar comprimidos y provocar clínica compresiva como la del neuroma de Morton o la neuropatía del tibial posterior. Generalmente es un cuadro doloroso en mujeres de edad media que han tenido un esguince previo y que no se les acaba de quitar el dolor, siguen teniendo una zona tumefacta ahí en el tobillo y acaban teniendo un cuadro doloroso que dan vueltas por 50.000 especialistas hasta que alguien identifica la zona esa y la infiltra y llega al nervio que está comprimido y el dolor les acaba mejorando. Pero es un cuadro de difícil caracterización y de difícil tratamiento.
en muchas ocasiones. Después vamos a hablar de las talargias posteriores, las que son de origen óseo, que pueden ser fracturas del calcáneo, como vemos aquí, un fracturón de un paciente que cayó de un tercero sobre los pies y se rompió los calcáneos. Ese paciente evidentemente tiene dolor en el talón. Talargias posteriores que no se ven en la radiografía, pero que sí se ven en la resonancia. Veis el trayecto de la fractura con edema óseo. Esto es una fractura de estrés, un paciente corredor que empezó a hacer trail de montaña y empezó a notar dolor y dolor y dolor. En la radiografía no se veía nada, en la resonancia sí que se ve una fractura de estrés con un trazo claro y edema óseo. Esto ahora con la fiebre del running pues se ve con determinada frecuencia. Entesopatías. Una entesopatía es una inflamación de una inserción tendinosa, es muy típico de las enfermedades reumáticas, la enfermedad de Reiter, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica. Son criterios casi diagnósticos. Las entesopatías, sobre todo la inserción del tendón de Aquiles, es casi diagnóstica de este tipo de enfermedades y el paciente consulta porque le duele el talón, no te consulta porque tiene una enfermedad reumática, sino que es un varón de mediana edad que empieza a tener dolor en las inserciones de ambos tendones de Aquiles. Luego, cuando el médico empieza a hacer una anamnesis más profunda, pues te cuenta cuadros de artritis, rigidez matutina, incluso manifestaciones extraarticulares, y es una de las causas de consulta, las entesopatías en el calcáneo. En este caso podemos ver en dos modos de la resonancia: edema óseo, inflamación en la inserción de la fascia plantar y en el tendón de Aquiles, típico de las entesopatías plantares. Tumores malignos y metástasis, que son muy raros en el pie, pero bueno, cuando un paciente te cuenta un dolor óseo mal caracterizado, que le duele con apoyo y sin apoyo, pues en parte de la anamnesis hay que ver si tiene un antecedente tumoral, no vayamos a tener por ahí alguna sorpresa, aunque insisto, son muy poco frecuentes. Bueno, estas imágenes pues existen. Esto es un osteosarcoma en el calcáneo. Bueno, esto es muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta. En ocasiones el paciente consulta por este tipo de cosas. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme extendido, que me he extendido mucho. Espero que sea de utilidad para los que veáis este vídeo, y nada, ponerme a vuestra disposición. Mi dirección de correo es comendador1212@gmail.com, está en la primera página de la presentación, y nada más, muchas gracias.